Este video contiene la información necesaria para obtener la credencial de maestro aplicador de Texas. En varios puntos se mostrarán preguntas de examen para responderlas. Anote las respuestas en la tarjeta de examen ubicada en la parte de atrás del manual MAT. Los exámenes se pueden enviar por correo o por fax a CertainTeed o se pueden tomar en Internet en www.certainteed.com/MSA-test. Incluso cuando ya sea maestro aplicador de Texas, tenga a mano el manual MAT y consúltelo si tiene preguntas o en caso de aplicaciones especiales. Hola, soy Jay Bush de CertainTeed Roofing. Estamos en una obra donde están arrancando el tejado e instalando tejas Landmark 30. Este video cubre varios puntos o procedimientos principales del manual del aplicador de tejas o MAT. Son las cosas que todo buen techador debe conocer, como seguridad, componentes del sistema del tejado, estándares de trabajo de calidad y métodos apropiados de aplicación. Incluso un instalador experto puede beneficiarse de unos consejos. Se trata de conocer el negocio y hacer bien el trabajo. El programa de instalador maestro de Texas es hermoso. Usted, CertainTeed, es quien fabrica los productos y quien mejor sabe cómo instalarlos. Lo que creo es que entregando a mi gente una educación constante, tendré una cuadrilla de trabajo mucho más armónica. No tendremos reclamaciones y aunque a los capataces les parezca increíble, el trabajo termina saliendo más rápido, mejor y con mayor eficacia a pesar de haber pasos adicionales. Como contratista, a veces hay que ser egoísta. Haciendo esto, podremos ganar más dinero en cada uno de nuestros trabajos. Traemos a gente joven, sin mucha experiencia en techado, y la ponemos a trabajar con la gente que sí tiene mucha experiencia. De seguro van a aprender algo de esta experiencia práctica, pero que cuenten con esa herramienta educativa, ese folleto que pueden consultar y ese examen dentro del folleto. Es todo muy positivo. Mientras a más gente le puede enseñar, mejor les va a ir en sus trabajos. Ante todo, su seguridad y la seguridad de la cuadrilla tienen que ser su máxima prioridad. Nadie piensa que se va a caer de un tejado. Eso solo les ocurre a los demás. Bueno, quizá no le pase a usted, pero le podría ocurrir a un compañero, al jefe de su cuadrilla, a un familiar o a su mejor amigo. No merece la pena correr riesgos. Incluso cuando se pueda caminar por el tejado, amárrese o use tablas de pie según sea necesario. Recibimos un consejo de Kenan Halverson, un maestro aplicador de tejas de Syracuse, Nueva York. Todo instalador debe saber que no nos caemos de tejados mojados o helados, sino de tejados secos o calientes por exceso de confianza. Es un buen consejo. Tenemos una reunión de seguridad semanal los martes por la mañana antes de que las cuadrillas se dirigen a sus obras. Es una sesión de solo media hora en la que se analiza y se discute durante la reunión un tema fijado para cada semana. Y es discutido en detalle y se informa a la gente que la seguridad de nuestros empleados es primordial. Con cualquiera que tenga esa preocupación en mente, obviamente se podrá adaptar una política de seguridad. La pérdida de la vida, de una extremidad o un accidente de por sí lo justifican. A la vida de alguien no se le puede poner un precio, por lo que el costo del equipo es solo un gasto mínimo cuando se consideran los efectos que podría tener si ocurriese un accidente. Colocar una escalera de mano parece básico, pero hay que seguir unos consejos de seguridad. Las escaleras se deben extender por encima del alero de 3 a 3,5 pies y se deben apoyar sobre una base firme y nivelada. Deben estar anguladas correctamente. La distancia desde el pie de la escalera hasta la pared debe ser 1/4 de la altura de la pared. Si va a usar una escalera un rato en la misma posición, amárrela arriba y acumule unos montones contra la base. Por último, no intente alcanzar demasiado lejos. Es mejor reposicionar la escalera que tener una caída. Antes de colocar las escaleras, ya sean de aluminio, de madera o de fibra de vidrio, debemos identificar por dónde viene la energía, de manera que todos estemos conscientes de ello. Una vez estén puestas las escaleras en su lugar, lo primero que debemos hacer es disponerlas en la inclinación correcta. Una buena aproximación es pararse en la base de la escalera y estirar los brazos hacia los peldaños, y si pueden estirarlos por completo, la inclinación es de unos 70 grados, la cual es un buen ángulo. Lo primero que debe hacer con sus ganchos es asegurarse de que estén bien ajustados, y si la escalera se remece, se debe a sus zapatos. De manera que enterrar sus zapatas y ajustar sus ganchos entre los peldaños son las dos cosas que lo entorpecen si no los fija correctamente.
Los productos y el trabajo de alta calidad respaldados por una sólida garantía indican al propietario que usted respalda su trabajo. Todos los contratistas dicen que hacen trabajo de alta calidad, pero el trabajo solo es tan bueno como la cuadrilla que instala el tejado. Si se toman atajos o no se tiene capacitación, habrá quejas o llamadas para repetir el trabajo. Tener las mejores tejas del mundo no asegura tener un buen tejado a menos que se instalen adecuadamente. La habilidad profesional en su instalación es la clave para un tejado exitoso. Seguir el manual de instrucciones para técnicas adecuadas de instalación y la capacitación de sus empleados en la instalación correcta de las tejas resultará en un buen tejado. Instalar el sistema de tejado según las normas de MCA le indica al dueño del hogar que usted instaló el tejado ciñéndose a las normas y le ayuda a probar su habilidad profesional superior. Hay dos maneras de clavar una teja, la correcta y la descuidada. Los sujetadores apropiados, la colocación de los clavos y usar el sujetador de longitud correcta son parte de hacerlo bien. El error más común es omitir sujetadores y colocar sujetadores incorrectamente. Cuando use pistolas clavadoras, puede clavar los clavos demasiado o demasiado poco debido a la fluctuación de la presión de aire. Ajuste constantemente la presión, sobre todo en clima frío, para evitar este problema. A veces, un instalador pivota con la pistola y clava fuera del área prevista. El resultado es clavos altos. Sé por experiencia que se producen muchas imperfecciones cuando uno se estira con la pistola de clavos. Los clavos no se hincan donde deben ni quedan a ras. Por ello, si bien usamos pistolas de techado algunas veces, en la mayoría de los trabajos, especialmente aquellos en pendiente, nos gusta clavar a mano para que nuestros clavos vayan donde deben. Y hay gente que toma atajos. No levanta la teja de arriba para colocar el cuarto sujetador en la teja de abajo. Eso no es una buena idea. También es importante usar clavos de longitud correcta. Los clavos cortos tienden a salirse o aflojarse. Los clavos deben penetrar en la cubierta al menos 3/4 de pulgada o totalmente. ¿Grapas o clavos? La mayoría de los instaladores usan clavos y la mayoría de los códigos de construcción requieren clavos. CertainTeed permite usar grapas en casi todos los tipos de tejas, pero hay menos problemas con los sujetadores cuando se usan clavos. Unas ideas más sobre el trabajo de calidad que establece una buena reputación. Antes de instalar un tejado nuevo, verifique que la cubierta está en buenas condiciones y que tiene los materiales adecuados. Así no tendrá que detener la producción para comprar algo o esperar al próximo camión. Ahora está listo para instalar unas tejas. Respecto a los métodos de aplicación, siga las instrucciones y use un método aprobado. Si no lo hace, obtendrá patrones poco atractivos en el tejado. Si algún material no parece adecuado, no siga instalándolo. Detenga el trabajo o avise al jefe de su cuadrilla. Es mejor solucionar el problema ahora que tener que regresar luego. Es importante cómo se trabaja con los propietarios. La manera en que usted se comporta en el trabajo y cómo responde a sus preguntas y comentarios significa mucho para ellos. Las guías de trabajo que seguimos aseguran que tengamos a los dueños del hogar siempre en mente para no permitirnos cosas como las radios fuertes. Somos muy corteses con nuestros clientes y nos gusta darle el cuidado y el trato correctos. Si el cliente tiene preguntas o preocupaciones, intente ayudarle. Si es necesario, dígale que comunicará sus preocupaciones a su supervisor para que se ocupe de ellas. Sin clientes, uno se queda sin trabajo, por lo que si hay una queja, volvemos y la manejamos inmediatamente. A veces eso es bueno, ya que si se recibe una queja y se regresa para repararla, el cliente sabe que esta no es solo una empresa que hace un buen trabajo, sino que también lo respalda. Usted debe tratar siempre a sus clientes y sus bienes con respeto. Proteja sus arbustos, muebles de patio, lechos de flores, etc. Esas cosas significan para ellos casi más que el tejado. Donde pone el contenedor de desechos y estaciona los camiones y pedir permiso para usar tomas eléctricas y agua son cosas que aumentan la satisfacción del cliente, la reputación de su compañía y las recomendaciones. Aunque instale el mejor tejado, un clavo en la entrada del garaje o un arbusto pisoteado pueden arruinar todo su arduo trabajo. Lo único que ven es la parte visual del tejado. Si luce bien y no tiene goteras, a usted le pagará. Pero los dolores de cabeza vienen cuando los muchachos ponen música muy alta o dicen groserías. Y luego están los vecinos. Usted está trabajando en la comunidad y todo esto lleva a más trabajos. Si hace un buen trabajo en una casa, eso probablemente va a traer más recomendaciones y más contactos.
Instalar tejados es difícil y además hay que lidiar con la madre naturaleza. Los problemas relacionados con el tiempo pueden afectar a la aplicación del sistema de tejado y los métodos de aplicación. El invierno presenta peligros como nieve helada en el tejado. En áreas de nieve, los instaladores suelen tener que quitar nieve del tejado o desatascar canaletas llenas de hielo con un martillo. O puede llegar un aguacero cuando usted esté terminando un tejado, reparando una gotera o cubriendo con lonas un tejado. Tenga cuidado extra cuando trabaje en estas condiciones resbalosas. Los productos como WinterGuard no se pegan a una cubierta mojada o congelada y pierden su adherencia cuando la temperatura baja de 40 grados. Si no se puede demorar el trabajo, clave el WinterGuard con unos sujetadores. En tiempo frío, las tejas se vuelven muy duras y hay que recordar que la temperatura debe ser lo bastante templada como para que las tejas no se agrieten al darles forma, o puede almacenarlas en un lugar templado antes de aplicarlas a limaollas cerradas, limatesas o cumbreras. Y puede que las tejas no sellen de inmediato y que los vientos invernales levanten las lengüetas. Cuando use pistolas clavadoras, corre el riesgo de agrietar las tejas frágiles. Para evitar esto, algunos instaladores clavan a mano cuando la temperatura baja. En verano hay otros peligros como deshidratación y tejas muy calientes. La temperatura en los tejados es de 50 a 75 grados más alta que la temperatura ambiente y las tejas se pueden volver blandas y pegajosas. Los instaladores deben tomar precauciones como usar arrodilladores de goma espuma para no rayar las tejas. El uso del método de agrupamiento, si es un método aprobado, mantiene a los instaladores a un lado y alejados de las tejas. Los elementos, sobre todo los rayos UV, envejecen las tejas. El manual MAT contiene información sobre el ciclo de vida de un tejado. Hay otros dos temas importantes relacionados con el tiempo. Las algas azul verdosas descoloran los tejados dándoles un aspecto marrón a negro. Aunque predominan en la costa y en las regiones calurosas y húmedas, esto ocurre en todo el país. Las manchas de algas no se deben confundir con las manchas de musgo o residuos caídos de árboles que solo producen descoloraciones localizadas. Las manchas de algas son difíciles de quitar, pero se pueden aclarar aplicando suavemente una solución de 1 parte de blanqueador de cloro, 3 partes de agua y una pizca de TSP o fosfato trisódico. Quite la solución del tejado rociándolo suavemente con agua. Cuando use la solución, tenga cuidado para no dañar el edificio y los arbustos y trabaje desde una escalera de mano o use tablas para caminar, porque la solución hace que el tejado esté muy resbaloso y sea peligroso pisarlo. Para renovar el tejado, use tejas resistentes a las algas. El jugo de tabaco es un residuo seco que se puede acumular en el tejado en las siguientes condiciones climáticas: exposición intensa al sol, acumulación grande de humedad en la noche y ausencia prolongada de lluvia. Este residuo no afecta el rendimiento del tejado y aunque no se sabe cómo evitarlo, el tejado se puede limpiar periódicamente con una manguera durante los períodos secos prolongados de su primer año. Vamos a hacer una pausa y responder a unas preguntas. La fabricación de las tejas asfálticas empieza con un sólido tapete reforzado hecho de fibra de vidrio. Se añaden capas de asfalto para hacer una teja duradera y resistente al agua. La calidad del asfalto es más importante que la cantidad. El asfalto de alta calidad hace más flexibles las tejas. Finalmente, minerales pulverizados que constituyen el relleno se adicionan al asfalto para darle a la teja más cuerpo y dureza. Luego se adicionan gránulos hechos de una gravilla bañada en color cerámico para darle tonalidad a la teja y protegerla de los rayos ultravioleta. CertainTeed usa un proceso patentado para producir gránulos reflectivos de la luz solar para Landmark Solaris. Una capa de gránulos de cobre se adiciona a las tejas resistentes a las algas. Landmark Special es una teja resistente al impacto y diseñada especialmente para contener una tela reforzada de la clasificación UL2218 clase 4.
El mineral triturado o superficie posterior se aplica al dorso de las tejas para prevenir que se adhieran unas u otras en el paquete. Algunos fabricantes usan una superficie más pesada en la parte trasera para darle más peso a la teja, aunque no la hace más fuerte. Las cintas de sellador pegante se aplican a la teja y eso la mantiene adherida. Una cinta especial de desprendimiento se aplica para prevenir que las tejas asfálticas se peguen entre sí. El peso no mide bien la calidad de una teja. La calidad del asfalto y su resistencia al desgarre son mejores para indicar su desempeño. Reportes independientes de pruebas ofrecen indicadores confiables sobre la calidad. El método para comparar la fortaleza de las tejas es su resistencia al desgarre, según la Asociación Americana para Pruebas de Materiales. Su estándar es ASTM D3462 y para tejas de fibra de vidrio exige que resista un mínimo de 1.700 gramos de fuerza en un medidor de desgarre. Underwriters Laboratory certifica que las tejas CertainTeed Fiberglass pasan esta prueba. CertainTeed no exige que los empaques tengan los mismos códigos de fecha, pues controlamos los colores en cada producción. Algunos fabricantes exigen que los códigos de fecha coincidan en los empaques para asegurar así las consistencias en el color. Sin importar el fabricante, los códigos de color deben coincidir. Un buen instalador sabe cómo su trabajo afecta el sistema del techo y las garantías que lo cubren. Usted no solo instala tejas, sino un sistema de techo, desde la cubierta, el material aislante, las tejas asfálticas, los tapajuntas y la ventilación. Todas las garantías de las tejas CertainTeed tienen protección SureStart. Si hay algún defecto de fábrica durante el periodo SureStart, CertainTeed pagará por la mano de obra y los materiales para reemplazar o reparar las tejas. Esto cubre aspectos como color, tamaño equivocados. No es solo una garantía contra las goteras. Las compañías con credenciales CertainTeed Shingle pueden ofrecer garantías extendidas SureStart Plus. Estos techos deben cumplir con las especificaciones para un sistema integral de techo. Ok, descansemos para contestar algunas preguntas. En algunos casos debemos entrar a los áticos de las personas y organizar sus pertenencias y tal vez cubrirlas con una lona. Inadvertidamente siempre caen escombros, ya sea de plywood, del piso base o de planchas viejas. Puede que se empolve un poco. Hay tejas que se desprenden. Tratamos de manejarlo dentro del hogar. La cubierta del tejado debe ser una superficie estable, sólida y lisa que permita sujetar las tejas. En el manual MAT encontrará el capítulo sobre cubiertas de tejado. Hay cubiertas aceptables, inaceptables y que requieren permiso de CertainTeed. Las cubiertas de contrachapado deben medir al menos 3/8 de pulgada de grosor, estar clasificadas para exteriores y estar soportadas por cabrios separados 16 o 24 pulgadas. El contrachapado más grueso es mejor. Los paneles de contrachapado se deben instalar con 1/8 de pulgada entre ellos o según el fabricante. Las cubiertas de OSB deben medir al menos 7/16 de pulgada de grosor. La separación de los cabrios, la clasificación APA o equivalente y los requisitos de separación son los mismos que para contrachapado. Los paneles OSB pueden estar muy secos cuando salen de la fábrica. La APA recomienda dejar que se acondicionen absorbiendo humedad y expandiéndose antes de instalarlos. Los paneles Comply son paneles compuestos de chapado de madera delante y detrás con un núcleo de hebras de madera comprimida. Deben tener al menos 7/16 de pulgada de grosor y una clasificación mínima de exposición 1. Los cabrios, la separación entre los paneles y su acondicionamiento son los mismos que para OSB. Los productos de aislamiento ventilado clavable consisten en un aislamiento rígido y un material para brindar espacio vacío encima del aislamiento y debajo de una cubierta clavable. La cubierta suele ser de OSB o contrachapado. Estos productos brindan ventilación satisfactoria de sofito a cumbrera sobre techos tipo catedral. Las tablas de madera deben tener un espesor de 1 pulgada, ranura y lengüeta, y cada tabla se debe sujetar con al menos 2 clavos 8D en cada cabrio. Las cubiertas de tablas se expanden y contraen continuamente según los niveles de humedad. A veces las tablas se mueven más de lo que las tejas permiten y arquearán o dañarán las tejas. Las tablas más anchas, de 6 pulgadas de ancho, son más propensas a arquearse.
Usted tiene la opción de cubrirlas con OSB o contrachapado, o puede cortar la tabla por la mitad y reclavarla. Las cubiertas aisladas no ventiladas también son aceptables para tejas si la superficie superior es de un material aceptable como OSB o contrachapado. El capítulo sobre cubiertas contiene restricciones importantes para estos tipos de cubiertas. Si piensa usar una de estas cubiertas que requieren permiso, debe contactar al Departamento de Servicios Técnicos de CertainTeed y recibir permiso por escrito para usarlas. Y a menos si piensa usar un ensamblaje de tablas dobles clavables Loadmaster o una cubierta de tejado Homasode, ya que requieren una aplicación especial de las tejas definida por el fabricante de la cubierta. Las 4 superficies siguientes se deben cubrir con un material de cubierta aceptable y deben tener ventilación apropiada: fibra de madera cementosa, yeso, concreto ligero o paneles aislantes. CertainTeed aprueba la aplicación de una cubierta clavable como OSB o contrachapado sobre una cubierta inaceptable. Casi todos los contratistas arrancan tejados, pero se puede instalar un tejado sobre otro con las condiciones siguientes. Primero, la cubierta es bastante fuerte y brinda una buena base de clavado. Segundo, el peso combinado de las capas de tejas no excede la capacidad de carga de la cubierta. Tercero, las instrucciones del fabricante o los códigos de construcción para el máximo número de capas permitido y el máximo peso por unidad de superficie no prohíben instalar un tejado sobre el tejado, y los tapajuntas y las limaollas se pueden reparar o reemplazar apropiadamente. Para arrancar un tejado se comienza con un poco de preparación y mucha protección. Cubra con lonas las ventanas, puertas, arbustos o cualquier cosa que no se pueda retirar. Si puede, cuelgue una lona donde vaya a dejar caer el material del tejado viejo. Pueden caer muchos residuos a través de la cubierta. Cubra también las cosas almacenadas en el ático. Recoja toda la basura y si tiene que dejarla en el lugar, cúbrala y acordone el área. Si va a reutilizar algún tapajuntas, tenga cuidado de no dañarlo. Use un martillo o una barra plana para quitar las tejas alrededor del tapajuntas. En las paredes y los tragaluces es posible conservar las contrachapas tapajuntas. Haga palanca en los bordes y limpie la parte de abajo. Recuerde que los tapajuntas reutilizados tienen que durar tanto como el tejado nuevo. Incluso si lucen bien y parece que pueden durar bastante, en caso de duda es mejor reemplazarlos. Después de arrancar el tejado, viene la limpieza. Barra el tejado, clave los clavos que se hayan salido o arránquelos. Y limpie las canaletas, la entrada del garaje, el jardín y los arbustos según sea necesario. Es una buena idea hacer rodar un imán por el pasto para recoger los clavos extraviados. La limpieza se debe hacer al final de cada día. Usted debe dejar el lugar tan limpio como lo encontró o incluso más limpio. Recuerde hacer que la operación sea segura para la cuadrilla y para proteger los bienes del dueño. Vamos a hacer una pausa y responder a unas preguntas. Hay 2 aislantes, resistentes al agua e impermeables. El resistente al agua se conoce como papel de fieltro y el tipo impermeable en nuestra versión se llama WinterGuard. El manual contiene todos los detalles. Hay 2 calidades de aislante, regular y de alto rendimiento. El número 15 es el estándar y el 30 es de alto rendimiento. El aislante de alto rendimiento tiene una calificación ASTM de D4869 o D226. Menos asfalto para saturar la lámina significa vida más corta. La lámina aislante de calidad superior y alta desempeño como la Roofer Select, reforzado con fibra de vidrio de CertainTeed, se arruga menos. El aislante Roofer Select ofrece mayor resistencia al desgaste y al doblarse que el fieltro regular. CertainTeed recomienda el aislante, pero solo lo exige en el sistema integral de techo o de poca pendiente. Los clavos de cabeza grande ofrecen mayor resistencia al desgarre que las tachuelas. Alrededor del perímetro, a 1 pulgada del borde, clave cada 6 pulgadas. En el centro, use 2 hileras de clavos, un pie hacia adentro, desde los bordes superior e inferior, y separe los clavos de 12 a 15 pulgadas formando un zigzag.
Las hileras deben superponerse 2 pulgadas y clavarse cada 6 pulgadas desde el centro del área superpuesta. El extremo superpuesto debe tener 6 pulgadas y debe fijarse con 2 hileras de clavos separados 6 pulgadas. Si el aislante estará expuesto o hay fuertes vientos, use clavos de cabeza grande o clave largueros de 2x4 en las tablillas. El aislante Diamond Deck de CertainTeed no se aplica ni sujeta como el papel de fieltro normal. Consulte el SAM para las instrucciones. Los empalmes de Diamond Deck son diferentes al fieltro y varían según la pendiente. Use el aislamiento impermeable en aleros y limaollas. El producto de CertainTeed se llama WinterGuard y como se sella alrededor de los clavos que lo atraviesan, está garantizado contra goteras. Debe aplicarse sobre una cubierta de techo limpia y seca. Quite todo lo que sobresalga, clavos, astillas, polvo, desechos. Si hace frío y el material no se adhiere, tiene que clavarlo. Las superficies hechas de concreto o mampostería se deben imprimar. Para WinterGuard, CertainTeed recomienda un cemento modificado con polímeros en lugar de cementos a base de disolvente de petróleo, como cementos asfáltico plástico. Hay 3 maneras de instalar WinterGuard. El método de desenrollado, con la membrana desprendible en posición. Levanta el WinterGuard un pie desde el extremo inicial y remueva 6 pulgadas o más de la membrana. Ponga el extremo inicial en posición. Luego enrolle nuevamente el material desde el otro extremo para dejar expuesta la membrana desprendible. Empiece con la parte expuesta de la membrana y continúe hasta desprenderla totalmente, empujando el rollo hasta que quede en su lugar. El segundo es despegar y voltear. Sirve para un solo trabajador y para alinear limaollas. Empiece ubicando el pliego con la membrana desprendible a su alcance. Invierta la mitad del pliego, desprenda la membrana y devuelva el folio a su lugar. Repita el procedimiento para la otra mitad. El método de volado requiere de 2 trabajadores. Corte el WinterGuard hasta una longitud manejable y ubíquelo de manera que pueda desprender el dorso. Voltee el pliego y remueva la membrana. Levántalo por ambos extremos y dele vuelta con cuidado para evitar que el viento la levante. Deje caer el pliego en el lugar correcto. Superponga todos sus pliegos WinterGuard a 6 pulgadas de las juntas. La porción superior debe superponerse sobre la inferior y se recomienda un rodillo duro para allanar las juntas. El goterón puede instalarse encima o debajo del WinterGuard a lo largo de la orilla del hastial. Cuando lo instale encima, debe cubrir la parte superior de la tabla de la orilla del hastial. En los aleros, si hay riesgo de nieve o hielo en las canaletas, instale el goterón sobre el WinterGuard. El WinterGuard debe cubrir la parte superior de la tabla de la imposta. Donde se forman barreras de hielo, el WinterGuard se puede envolver sobre la tabla de la imposta o sobre el sofito. Cubra el WinterGuard expuesto con goterón, canaleta, madera u otro material resistente a los elementos para protegerlo. Si no hay riesgo de nieve o hielo en las canaletas, instala el goterón debajo del WinterGuard. Ok, descansemos para contestar algunas preguntas. Todos sabemos que las tejas asfálticas no gotean, pero los tapajuntas sí. A menudo encontramos goteras en puntos de filtración como los tragaluces, chimeneas, paredes laterales, tapajuntas escalonados. Las áreas críticas para los tapajuntas están donde el techo cambia de pendiente, como en los limaollas, tejados de 2 aguas y 4 aguas y áticos. Cuando se diseña e instala correctamente, el tapajuntas sirve como puente entre las estructuras adyacentes y evita que el agua se filtre. Y lo último a tener en cuenta con los tapajuntas de metales diferentes es que cuando entran en contacto con el agua, experimentan la acción galvánica, la cual oxida uno de los metales. Por ejemplo, si sujeta un techo de 2 aguas de cobre con clavos de acero, los clavos se oxidarán. Consulte en el manual la tabla que explica la escala galvánica. Hay varias clases de tapajuntas con funciones diferentes y es importante que usted sepa cuál usar y cómo instalarla. El tapajuntas más simple es el de goterón y se usa en la orilla del hastial para prevenir que el viento empuje la lluvia debajo del material aislante
a lo largo de los aleros permite que el agua escurra. Dos cosas acerca de los tapajuntas escalonados. Primero, no sujete el tapajunta superior a la cubierta del tejado ni al tapajuntas escalonado. Estas deben moverse independientemente en un movimiento estructural. No clave listón a la pared para que flote o se mueva con la cubierta. Y segundo, cada pieza metálica de tapajuntas escalonado debe ubicarse un poco más arriba, a partir del borde expuesto de la siguiente pieza superpuesta. Se llama tapajuntas escalonado, pues al ser superpuesto se ve en forma de escalera. Puede comprar piezas preformadas o doblar el ángulo con la herramienta. La altura del tapajuntas escalonado aplicado contra una superficie vertical, como una pared o una chimenea, debe ser al menos 2 pulgadas. Consulte en el manual las dimensiones para longitud, altura y ancho de cada producto. Hay otro tapajuntas para los tubos de ventilación. Primero, corte la teja para sobreponerla hasta el tubo y fíjela con cemento asfáltico. Una brida prefabricada se ajusta perfectamente al techo. A veces se usa una funda de neopreno como tapajuntas alrededor de las ventilaciones. Debe cortar las tejas en tramos sucesivos para ajustarlos alrededor del tubo y sellarlos con cemento asfáltico allí donde se superponen en la brida. Otro reto para los tapajuntas son las chimeneas. Sus cimientos están separados de las fundaciones de la casa para permitir su desplazamiento independiente. Por eso el tapajuntas de la base está asegurado a la cubierta del techo y la cumbrera a la chimenea. Si la chimenea se desplaza, el tapajuntas es una conexión móvil. A veces debe instalar un chaflán para evitar la acumulación de hielo o nieve sobre la chimenea. Es crucial instalar tapajuntas de drenaje en el lugar donde la buhardilla hace contacto con el techo inclinado. Personalmente, me gusta hacerlo de otra manera. Doblo el tapajuntas escalonado. Con un ángulo pequeño. Doblas primero en la bandeja y luego adicionas el tapajuntas escalonado con este ángulo, lo cual hará que el agua vaya más allá de esta desviación y pase por encima del agujero. Y así no tendrá cómo entrar en esta área. Así que retiro el panel lateral del recubrimiento y de esta manera, cuando pongo el tapajuntas en dirección contraria, puedo adherirlo contra la pared sin terminar y tenerlo así entre media o 3/4 de pulgada detrás del revestimiento. Así, al hacer el sellado final con masilla, está realmente detrás y se tendrá un aislamiento más hermético. Al instalar un tapajuntas de cobre en un filete, debes usar un martillo de goma o de madera para evitar las abolladuras que produce un martillo normal. Porque si causas abolladuras, va a cambiar la apariencia de la instalación. En lugar de tener el frente envuelto en una pieza plana de metal, prefiero doblar un poco. Un pequeño doblez de 1/4 medio a la pared para ayudar a que se sostenga ajustando y no quede ondeando o sacudiéndose. Hay 3 tipos de limaollas, abiertas, entrelazadas y cerradas. Todas las piezas deben estar alineadas a una pieza de WinterGuard de 36 pulgadas instalado directamente sobre la cubierta. Esto ofrece doble protección contra la filtración de agua. La aplicación se inicia en el punto más bajo y continúa hacia arriba. Asegúrese de tener buena adherencia en la parte central de la limaolla. Si tiene que fijar el WinterGuard con clavos debido al clima frío, no ponga sujetadores a menos de 6 pulgadas de la línea central de la limaolla.
La mayoría de las tejas asfálticas CertainTeed son recomendables para limaollas de corte cerrado. Las tejas en un área del techo se extienden al menos 12 pulgadas hacia donde se encuentran los techos adyacentes. Por lo general, son más llamativas y duran tanto como las tejas de campo. Para las limaollas abiertas, se recomiendan nuestras tejas Lifetime más gruesas. Consulte en el manual las recomendaciones o exigencias para cada tipo de teja asfáltica. Para limaollas abiertas, use metal antioxidante. Para tejas de mejor calidad, use cobre de al menos 16 onzas o su equivalente. Es preferible para las limaollas preformados en estilo W. En el manual hay una lista de equivalencias de cobre. En los estilos entrelazados, las tejas se extienden por las limaollas hasta donde se intersectan los techos. Los tramos sucesivos se alternan de manera ascendente en la limaollas sin cortar los extremos. Ok, vamos a descansar y a contestar algunas preguntas. Vamos a hablar de la ventilación. Hay muchas maneras de ventilar una casa. Se habla mucho de los sistemas de cumbrera y sofito, que son los estándares hoy en día. La ventilación es un sistema de entrada y salida. Típicamente la entrada es baja en el sofito, la salida es alta en la cumbrera, y el viento crea presión de aire positiva y negativa a lo largo del tejado que ayuda a ese sistema. La ventilación de cumbrera con respiraderos de entrada adecuados mueve el aire caliente hacia arriba y fuera del ático. Una ventilación efectiva brinda ventajas todo el año, crea áticos más frescos en verano y más secos en invierno y previene las barreras de hielo. En invierno, el aire caliente y húmedo de la casa subirá hasta el ático y se condensará. Esta condensación puede crear problemas. Puede hinchar o pudrir la cubierta, haciendo que la cubierta o las tejas se arqueen. Y una condensación intensa puede gotear al aislamiento, reduciendo su eficacia. La mala ventilación contribuye a la formación de barreras de hielo. El calor del ático se combina con el calor del sol para derretir la nieve del tejado. La nieve derretida se recongela en los aleros y las canaletas. Este ciclo de congelación-descongelación puede acumular agua bajo las tejas y detrás de las tablas de la imposta. El aire caliente y húmedo puede deteriorar el entablado encima de los techos tipo catedral si no están protegidos por una barrera eficaz contra el vapor. Cuando no haya una barrera contra el vapor, el mejor remedio es la ventilación balanceada de cumbrera y sofito con espacios vacíos, de al menos 3/4 de pulgada posicionados debajo del entablado por encima del aislamiento. La ventilación de cumbrera sin entrada balanceada de aire puede empeorar las cosas al tomar aire húmedo de la casa que saturará el entablado. Si la cubierta está deteriorada sobre un techo tipo catedral, no la reemplace sin corregir la raíz del problema, instalando ventilación apropiada y una barrera eficaz contra el vapor. Hay dos opciones para ventilar un tejado de 4 aguas. La primera es un respiradero de cumbrera corta y 4 lados de respiradero de sofito. Para cumplir con los códigos, mida la longitud de los respiraderos de cumbrera y sofito. Se logrará suficiente ventilación si del 25 al 30% del área de respiradero está en la cumbrera y se maximizan los respiraderos en los sofitos. La segunda opción es instalar respiraderos eléctricos en la parte de arriba del tejado con ventilación de entrada adecuada en los aleros. Cuando instale respiraderos de cumbrera y sofito en tejados con formas inusuales como L o T, el respiradero de cumbrera debe atravesar las cumbreras largas y cortas, siempre que todas las áreas del ático estén abiertas unas a otras. Si las alturas de cumbrera varían en más de 3 pies y los áticos están conectados, el respiradero se debe colocar solo a lo largo de la cumbrera más alta. Esto elimina un problema potencial donde los respiraderos de cumbrera a diversas alturas cortan el flujo de aire y reducen la eficacia del sistema de cumbrera y sofito. La garantía de los fabricantes de tejas, incluyendo CertainTeed, requiere una ventilación adecuada del ático que cumpla con el código de construcción o los estándares HUD. Si no, la garantía puede quedar anulada completamente o en parte. Los estándares requieren un mínimo de 1 pie cuadrado de área de ventilación libre neta por cada 150 pies cuadrados de piso de ático. Pero si una mitad de la ventilación está en la parte superior del tejado y la otra mitad está en el área inferior, el estándar se reduce a 1 pie cuadrado por cada 300 pies cuadrados de piso de ático. Cuando la ventilación no se pueda balancear al 50%, es mejor tener un poco más de ventilación de entrada que de salida.
Para determinar cuántos pies cuadrados de área de ventilación libre neta se necesitan para un sistema balanceado de sofito y cumbrera, use esta fórmula. Vamos a hacer una pausa y responder a unas preguntas. La sujeción correcta es muy importante. Consulte el manual o los paquetes de tejas para ver los diagramas que muestran dónde se deben colocar los clavos. Se deben tener más cosas en mente. CertainTeed prefiere clavos a grapas. Consulte el manual MAT para saber qué tejas requieren clavos y cuáles no permiten grapas. La expresión clavado para tormentas implica el uso de 6 clavos por teja. CertainTeed no lo requiere para una aplicación de viento fuerte. Cuando use pistolas clavadoras, compruebe la presión de aire porque un problema de instalación común son muchos sujetadores demasiado apretados y poco apretados. Vamos a hacer una pausa y responder a unas preguntas. No todos los tejados van a ser simples hastiales estándar. Usted tiene que saber cómo hacer tejados de 4 aguas, torretas, conos y buhardillas. Hay 2 maneras de hacer tejados de 4 aguas. Vea este gráfico y consulte el manual MAT para obtener las instrucciones de aplicación. Se recomiendan sustrato resistente al agua y sustrato impermeabilizante para un tejado de 4 aguas. Si está aplicando WinterGuard a los aleros y a las limatezas, instálelo primero a lo largo de los aleros y luego solápelo desde la limateza. Los conos y las torretas requieren mucho trabajo, quizás 5 veces más que un tejado estándar. La instalación comienza aplicando WinterGuard, que ayuda a impedir las goteras por las numerosas juntas requeridas para instalar una torreta. Las líneas de tiza se marcan desde el contrapunto pico hasta los aleros a intervalos de media lengüeta. Usted tendrá que ajustar el tamaño para asegurarse de que las tejas queden planas y uniformes. Las porciones de teja van siendo más pequeñas al subir. Se cortan secciones trapezoidales de las tejas para ajustarlas entre las líneas verticales estrechas hasta que las tejas están a un mínimo de la mitad del ancho de una lengüeta. Cada sección de teja debe abarcar 4 líneas de tiza. Las piezas individuales van a tener forma de torta y se instalarán subiendo por el tejado. Cuando llegue arriba, será hora de cubrir la punta. Remate su obra de arte con tapa de cobre hecha a medida. Lucirá magnífica y durará mucho tiempo. Vamos a hablar de las buhardillas y los tejados en forma de L. La transición del tejado principal a la buhardilla debe ser suave y evitar las goteras. Si está trabajando en una lima olla cerrada, debe extender las tejas de la buhardilla atravesando la línea central de la lima olla. En las lima ollas abiertas, algunos instaladores colocan una albardilla y la sueldan con plomo. Si está trabajando en una lima olla cerrada, debe extender las tejas atravesando la línea central de la lima olla. Las tapas de cumbrera comienzan en la orilla del hastial y llegan hasta una tapa del campo del tejado. En la cumbrera cortaremos una muesca con forma de V en el solape de cabeza de una teja que debe coincidir con la abertura cortada en el tejado principal. La primera tapa de cumbrera se instala de modo que una porción de su solape de cabeza se extienda sobre el tejado principal. Se corta una hendidura lo bastante larga como para que la tapa se pliegue sobre la cumbrera de la buhardilla. Hay que presionar las esquinas superiores para que queden planas contra el tejado principal. Será necesario cortar otra muesca con forma de V para la próxima hilera de tejas y debe encajar alrededor de la teja terminal. Vamos a hacer una pausa y responder a unas preguntas. Las tejas en faja CertainTeed se fabrican con una tolerancia dimensional de un 16avo de pulgada para facilitar la instalación de hileras rectas. La XT30IR es una teja resistente a los golpes que cumple con las clasificaciones UL2218 clase 4. Se requieren aplicaciones en cubiertas limpias para estas instalaciones. Hay 3 métodos aprobados para las tejas de 3 lengüetas de dimensiones inglesas. El diagonal escalonado 6 pulgadas de 6 hileras,
el diagonal escalonado 5 pulgadas y el de agrupamiento vertical en una sola columna de 6 pulgadas. También hay 3 métodos para las tejas de 3 lengüetas métricas, el diagonal escalonado 5 y 5 octavos de 7 hileras, el diagonal escalonado 5 pulgadas de 8 hileras y el de media lengüeta. Vamos a hacer una pausa y responder a unas preguntas. La teja Highland Slate más grande es de 18 por 36 pulgadas, instalada con 8 pulgadas expuestas. Se parece al impizarrado combinado y está disponible en una versión resistente al impacto con la clasificación UL 2218 clase 4. Highland Slate se instala con el método de columna vertical sencilla de 4 pulgadas y media. Para techos de 2 y 4 aguas, use Cedar Crest o Shingle Ridge. Ahora contesten estas preguntas. Para Metric Dimension Landmark y Landmark DL, los métodos aprobados de instalación son diagonal de 5 hileras, 5 y 5 octavos y 11 y cuarto pulgadas, y el método diagonal de 6 y 11 pulgadas. La Landmark TL es muy especial porque tiene 3 capas de material combinado en un diseño patentado de 3 láminas. No hay otra teja igual. Para Landmark, debe instalar sus sujetadores en el área para clavos de 1,5 pulgadas hasta pendientes de 21-12. Use Shadow Ridge como tejas terminales o alguno de los accesorios para tejas asfálticas de CertainTeed. Las tejas Landmark Series Landmark Special resistentes al impacto, la teja reflectiva Landmark Solaris, aprobada como Energy Star Qualified Solar Reflective, y la Landmark TL pueden ser instaladas usando el mismo método. Ok, descansemos para contestar algunas preguntas. Las tejas Independence se hacen con teja de base completa, a diferencia de otros laminados que solo usan una teja de media base. Es muy importante seguir las instrucciones de CertainTeed para aplicarlas. Solo se deben aplicar usando el método diagonal escalonado 6 pulgadas de 4 hileras, o el método diagonal escalonado 5 pulgadas. Aunque el método escalonado 5 pulgadas es permisible, CertainTeed prefiere el método escalonado 6 pulgadas de 4 hileras. Las tapas de lima tesa y cumbrera se pueden hacer con el producto o usando otro producto accesorio de CertainTeed con colores parejos. Vamos a hacer una pausa y responder a unas preguntas. La Hatteras es una teja grande de 18 por 36 pulgadas que se instala con una exposición de 1/8 de pulgada. Ofrece una garantía contra viento de hasta 110 millas por hora y resistencia a las algas. Use 5 clavos para cada teja completa y colóquelos entre las líneas de sellante. Para la garantía contra viento, Hatteras requiere que la teja inicial se prepare con el propio producto quitando las lengüetas inferiores de 1/8 de pulgada, o se puede usar teja inicial de alto rendimiento de 10 pulgadas de CertainTeed. En áreas de mucho viento, algunos contratistas instalan fajas iniciales en las orillas del hastial o aplican adhesivo detrás de cada lengüeta. Los 2 métodos de aplicación aprobados para Hatteras son el agrupamiento vertical en una sola columna de 4 pulgadas y media y el diagonal escalonado 4 pulgadas y media de 6 hileras.
Vamos a hacer una pausa y responder a unas preguntas. Las tejas Presidential Shake y Presidential TL más grandes y mejores miden 14¼ por 40 pulgadas y se instalan dejando 4 pulgadas al descubierto. Las instrucciones para instalar estos dos productos deben seguirse cuidadosamente. Use 2 capas superpuestas de tejas Presidential Starter de CertainTeed. Consulte las instrucciones en el manual SAM. Instale Presidential Shake y Presidential TL con el método asimétrico de 5 y 15 pulgadas. Nunca use grapas para instalar Presidential TL, solo clavos que también son recomendados para Presidential Shake. Estos productos se instalan con un grupo de 4 hileras. En la primera hilera, empezando desde la izquierda, instale una teja asfáltica completa. Corte 5 pulgadas del borde izquierdo de la segunda hilera de tejas e instale la pieza restante. Para la tercera hilera, corte 20 pulgadas del borde izquierdo de la teja e instale la pieza restante de 20 pulgadas. Para la cuarta hilera, corte 25 pulgadas del borde izquierdo e instale la pieza restante de 15 pulgadas. Para las hileras sucesivas, use tejas enteras, rellenando a la derecha de las primeras 4 hileras. Luego, repite el grupo de 4 hileras. Las perforaciones de alineación en la parte superior de estas tejas y las perforaciones de medio solapamiento en los extremos mantienen rectas las hileras. En SAM encontrará diagramas y consejos de contratistas para instalar estos productos. Para Presidential Shake o TL, CertainTeed recomienda limaollas abiertas. Debido a que tiene un diseño en 3 láminas, la teja Presidential TL es la única en el mercado parecida a la de madera por sus 3 capas. Algunos instaladores usan 2 mezclas diferentes de colores en el mismo techo para crear una apariencia exclusiva. Cedar Crest y Mountain Ridge pueden usarse para tapar los techos de 2 y 4 aguas. Ok, descansemos para contestar algunas preguntas. Grand Manor Carriage House y Centennial Slate, tejas de base completa. Son productos grandes de 18 por 36 pulgadas y se instalan con una exposición de 1/8 de pulgada. CertainTeed recomienda usar limaollas metálicas abiertas usando metal en W preformado, cobre de calibre 16 o equivalente. Cuando instale estos productos debe usar clavos. Cada teja completa requiere 5 clavos. Para Carriage House y Centennial Slate, los clavos deben medir 1,25 pulgadas de longitud para aplicaciones en cubiertas limpias y al menos 1,5 pulgadas para instalarlas sobre otro tejado. Shingle Ridge es una teja terminal doble preensamblada y se puede usar en todos estos productos. Para aplicarla, clave primero el lado izquierdo adherido. Esto permite doblar suavemente la teja sobre la cumbrera. Luego, clave el lado derecho. Debe quitar la cinta protectora antes de aplicar la teja. El clavo que escoja debe ser bastante largo para atravesar las tejas y penetrar 3/4 de pulgada en la cubierta o completamente. El tapajuntas escalonado debe medir 5 por 10 pulgadas y en Carriage House y Centennial Slate la primera pieza debe medir 5 por 12. Grand Manor Shingle brinda un mínimo de 4 capas y un promedio de 5 capas de tejas sobre todo el tejado. Como pesa 430 libras por cuadrado, se permite instalar sobre otro tejado solo si se va a cubrir teja de 3 lengüetas de 20 años, siempre que la estructura del tejado existente pueda soportar todo el peso. El método de agrupamiento vertical en una sola columna con desplazamiento de 4,5 pulgadas está aprobado para estos productos. Carriage House también se puede instalar con el método diagonal escalonado 4,5 pulgadas de 6 hileras. Carriage House Shingle brinda 4 capas de tejas sobre todo el tejado. Con un peso de 350 libras por cuadrado, su efecto adentado es interesante cuando se combina con Grand Manor. Centennial Slate pesa 355 libras por cuadrado y tiene el aspecto especial de la auténtica pizarra mezclada.
La primera hilera es una teja completa. En la segunda hilera se cortan 4,5 pulgadas del extremo izquierdo y se aplica el pedazo restante. En las hileras sucesivas se alterna entre tejas completas y tejas con un corte de 4,5 pulgadas en el lado izquierdo. La faja inicial de 10 pulgadas de alto rendimiento de CertainTeed se puede usar con Grand Manor o Centennial Slate, pero no se puede usar con Carriage House debido a los bordes dentados. Vamos a hacer una pausa y responder a unas preguntas. Ese es el final del video del manual del aplicador de tejas. Solo tocamos los puntos principales. Hay mucha más información en el manual y esperamos que sea útil. Gracias por su atención. Para CertainTeed soy Jay Butch. Les deseo seguridad y ganancias.